Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy os traigo una partida que se dio en el año 1995 en el Campeonato de Austria para niños por debajo de 14 años. Por un lado, con piezas blancas tenemos a Ma Weiss y con piezas negras a Matías Burchowski. Así que sin más preámbulo, ya que fue una partida bastante atípica, al menos bajo mi punto de vista, vosotros lo juzgaréis y vamos con la partida. Comienza con B4 y esta apertura no es muy jugada, sobre todo en la élite. Se llama la apertura polaca Sokolski o también la apertura orangután. El tema de Sokolski se debe a Alexei Sokolski, que fue un jugador yugoslavo de la época que hizo una monografía de dicha apertura. Y respecto al nombre de orangután, viene dado por un mono. Por lo tanto, tras este B4, las negras jugaron caballo F6, aunque os voy a mostrar muy brevemente cómo sería la línea principal, ya que tras B4, E5, alfil B2, las negras capturarían el peón de B4 con el alfil, las blancas harían lo propio con el alfil, el peón de E5 y tras caballo F6, caballo F3, caballo C6 atacando a este alfil, se vuelve a B2 y posteriormente D5 planteando esta apertura que comentamos. No obstante, volviendo a la partida, se juega este B4, posteriormente caballo F6, alfil B2, D6, C4 para montar pues un centro de peones en el flanco de dama y también incluso podría ser en el centro y caballo B, D7 por las negras. E3, G6 para fianchetar el alfil y así poder buscar el enroque y las blancas jugarían este caballo F3, alfil E2 para así hacer lo propio con su rey, ¿no? Por lo tanto, caballo F3, alfil G7, alfil E2, enroque por parte de ambos jugadores, C5 rompiendo esta estructura de peones y en la partida se juega B5, aunque si bien es cierto se podría haber capturado B por C5 y recapturar DD o incluso de caballo por parte de las negras, ¿no? No obstante, aquí el jugador de blancas cerró la posición, jugó B5 y posteriormente B6, D3, alfil B7 poniendo el alfil en la gran diagonal y posteriormente caballo B, D2 desarrollando piezas. E6 para ganar un poquito de espacio en el centro las negras y dama C2. D5 rompiendo al igual que había hecho antes con C5. En esta ocasión el jugador de negras pues lo hace con D5, torre F, D1, como vemos coloca la torre en una columna pues más activa, mirando ya a la dama y en caso pues de que haya cambio de peones pues enseguida podría estar pues atacada, ¿no? Por lo tanto el jugador de negras juega dama C7, H3 para controlar este punto por un posible salto del caballo a G4, torre F, D8 y como vemos pues tanto blancas y negras en el flanco de dama sobre todo pues tienen una estructura bastante parecida, ¿no? Torre A, C1, torre A, C8 y caballo F1. A6 por parte de las negras. Las blancas juegan A4 y aquí se jugó A5 cerrando completamente la posición. También se podría haber hecho un cambio de peones en B5 y posteriormente pues disputar la columna abierta. No obstante, volviendo a la partida, se jugó este A5 y como vemos ya el flanco de dama pues empieza a estar cerrado, ¿no? Posteriormente a esta jugada vino caballo G3, E5 ganando más espacio todavía y torre B1. Esta jugada la verdad que no le he encontrado alguna lógica, aunque a lo mejor vosotros pues me podéis ayudar y intentar decir para qué podría servir. Torre B1,
D4 y E4. No solamente el flanco de dama, como vemos, sino también el centro se está cerrando. Por lo tanto, ahora las piezas, tanto las negras como las blancas, vamos a ver que se desplazan para el flanco de rey. Torre F8, alfil C1, caballo E8, para así poder romper en F5. Las blancas hacen lo propio con su caballo y así liberar el peón de F2, F5, F3, F4, caballo H1 tras el ataque del peón, y como vemos, pues prácticamente todo el tablero está cerrado, ¿no?, con los peones. H5, alfil D2, G5 y torre F1. Posteriormente vino caballo D, F6, caballo F2 y torre de 8 por parte de las negras. Este movimiento pues permite a las negras que este alfil pues se pueda reciclar y posteriormente la dama pues puedan ayudar a este punto, que es el único que queda para realizar una ruptura por parte de las negras. Y las blancas, como vemos, pues también pues han ido colocando sus piezas para controlar dicho punto, ¿no? Posteriormente, dama D1, sumando una nueva pieza a ese punto, alfil C8, torre B2, alfil E6, torre C2 y rey H7. Como hemos visto, las últimas jugadas de las blancas han sido este torre B2 y torre C2, ya que prácticamente las blancas tienen, digamos, ya colocadas todas sus piezas esperando este G4, pero es verdad que las negras pues todavía con este rey H7 tienen deberes por hacer, ¿no? Meter quizás el caballo en G8, llevarlo a H6, este caballo vendría a F6, también la torre, esta podría pasar a G8 para, una vez que se retire este alfil, pues también dominar o apoyar a este punto. También la dama tendría que incorporarse. Por lo tanto, aquí el jugador de piezas blancas lo que empieza a realizar es retirar al rey de esta posición, ¿no? Y hace primero caballo H1, mientras tanto las negras caballo G8, rey F2, dama D7, rey E1, caballo E, F6, caballo F2, el caballo vuelve a estar nuevamente en F2 y tras caballo H6, torre B2, torre G8, alfil C1, alfil F8, rey D2 y finalmente ya viene la ruptura. Después de 36, este es el número 36, viene este G4 que todos estábamos esperando, ¿no? Por lo tanto, estamos en la jugada número 36 y además comentar que de momento no se ha capturado ninguna pieza ni tampoco ningún peón. Y vamos a contar qué pasa sobre este punto de G4, y es que las blancas tienen pues dos peones y los dos caballos, 4, y el alfil y la dama, 6 piezas controlando dicho punto, y por parte de las negras tienen el peón con el caballo C2, 3, torre 4 y por último dama y alfil 6. Por lo tanto, va a haber más que palabras en dicha casilla y los próximos movimientos son de captura. Así que tomo un poco de aire, ya que, bueno, pues aquí vienen tiros y las próximas jugadas son H por G4, H por G4, captura de peones de H, ahora el peón de F por G4, los dos caballos de la columna H también se capturan, ahora los de la columna F, alfiles y por último las damas, terminando esta secuencia de capturas con torre por G4. Ha habido hasta 12 capturas, entrando así en un final de 2 torres y alfil, y aquí las blancas, la posición antes de estas capturas era prácticamente de igualdad, y ahora hay un punto y poquito más para las negras de ventaja. Las blancas jugaron aquí torre G1 y quizás debían haber jugado torre H1 dando un jaque, y el rey tendría que haber venido a G6 o a G7, y así pues sería una defensa pues un poquito más sólida, ¿no? Podría venir la torre a H2 o bien retirarse el rey a D1 para que esta torre estuviese defendiendo el punto de G2, ¿no? Por ejemplo, un torre H2 y ya se está defendiendo este punto, pero no obstante el jugador de blancas optó por un torre G1 pensando a lo mejor
que las negras, en vez de este alfil h6, hubiesen jugado un f3, que como vemos puede ser una jugada interesante, ya que este peón está clavado, no puede capturar por la acción de la torre sobre la torre de g1, y no obstante, aquí con un rey 1, esta torre entraría en la defensa, también el rey está cerquita para ayudar, por lo tanto aquí la ventaja ya sería para las blancas. Por lo tanto, el jugador de negras no se precipitó, jugó este alfil h6, y al igual que antes preparó todas sus piezas para esperar el momento adecuado y comenzar el ataque, pues hizo lo propio en esta ocasión, ¿no? Se juega este alfil h6, rey e1, suma la segunda torre al ataque, a la columna G, rey f1 para defender tanto torre y rey a dicho peón junto con esta torre, pero es que tras torre g3, esta torre, como vemos, no solo ataca al peón de g2, sino también a este punto de d3. Por lo tanto, se defendió con torre b3. Mejor que no haberla defendido con torre d2, ya que posteriormente podría haber venido un f3 con descubierta sobre la torre. Por lo tanto, tras este torre b2 jugó torre b3, y aquí las negras hicieron un movimiento de espera, ya que la torre en la octava fila la movió a g6, quizás para ver qué harían las piezas blancas. Simplemente hicieron, digámoslo así, otro movimiento de espera, alfil d2, en el que la posición pues sigue estando prácticamente similar y ya bastante ventajosa para las negras. Por otro lado, finalmente vino ese ataque con f3, las blancas capturaron en h6 y aquí se jugó una intermedia f por g2 jaque. El rey no puede capturar, lógicamente tampoco de torre, se coloca en f2 y posteriormente rey por h6. Torre a3, como vemos ahora, bueno, pues hay jugadas por parte de las blancas que tampoco mejoran su posición, ¿no? Pero por el contrario, pues las negras van a ir acercando al rey y prácticamente la partida está terminada, ¿no? En su favor. Rey h5, rey e2, rey h4, y es aquí cuando el jugador de blancas se rindió. Si seguimos un poquito para ver qué podría haber pasado, aquí prácticamente las blancas no tienen movimiento. Se puede colocar la torre en A2, también llevarla a A1, el rey podría avanzar a H3, esta torre podría venir a D1, pero las negras ya se activarían bastante con este torre E3 jaque. El rey no puede venir a F2, ya que vendría mate en F6, pero en caso de que se viniese a D2, ahora se podría incorporar la segunda torre, la tercera fila, para capturar el peón y dar un jaque. Por lo tanto, el rey se tiene que retirar para que esta torre también descienda, pero tras esta jugada rey h2 y pues toda la posición está cayendo, ¿no? Esta torre defiende a la torre de g1, también no se puede mover por defender a este punto, pero tampoco el rey se puede retirar, tampoco puede venir aquí para defender. En caso de que vuelva a d2, vendría esta torre a capturar. Así que, bueno, por jugar algo, no, torre, y por seguir una de las líneas, torre d1, y ya simplemente pues con la captura de torres pues las negras están haciendo dama y ganando la partida, ¿no? Así que, bueno, cuanto menos una partida cuanto menos atípica y curiosa, todo jugado en ese punto G4. Así que no os olvidéis de suscribiros, mirar los otros vídeos que tengo en el canal y que también están apareciendo en las reseñas para echarlas un vistazo, y no olvidéis de darle al me gusta y también de comentar la jugada. Que tengáis un buen día y nos vemos en una próxima historia. Chao.